Hola, buenas. ¿Eres de esas personas que cuando está haciendo una entrevista nunca sabe cuándo sacar el tema del salario porque le parece algo violento? ¿Nunca sabe qué pedir? ¿O no sabe incluso cómo negociarlo? Pues si eres de esas personas, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a contar hoy cómo negociar tu salario, qué sueldo pedir, cómo calcularlo y sobre todo que no tengas miedo a hablar de él. ¿De acuerdo? Como sabéis, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, consultoría especializada en todo lo que es el tema de mejora de empleo, búsqueda de empleo, oportunidades laborales, creación de currículum, etcétera. Y los que no me conocéis, pues ahora ya me conocéis. Así que os animo sobre todo a que os suscribáis a este canal, que nos sigáis para todo tipo de noticias o vídeos que vayamos publicando sobre el tema, ya que quizá el tema del salario no sea lo que estás buscando, pero a lo mejor estás buscando cómo hacer un buen currículum o cómo encontrar ofertas laborales, y también hablamos de ese tema. Como os decía, hoy vamos a hablar de salarios. En este caso el salario es una cosa muy importante, ya que es lo que nos va a hacer sobrevivir a fin de mes, lo que nos permitirá cubrir nuestros gastos mensuales y lo que nos permitirá incluso ahorrar para tener planes de futuro. Es muy necesario tener muy claro y definir muy bien lo que es el salario que necesitamos. Para definir el salario que necesitáis, os voy a hablar de 6 herramientas, 6 estudios que se hacen anualmente y que os permitirá entender muy bien qué tipo de salario debéis pedir. De esas 6 voy a hablar al final del vídeo, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final para que podáis ver la utilidad que os puede dar efectivamente a la hora de entender vuestro salario, pedir un salario o gestionar el tema del sueldo. Ahora mismo lo que os voy a hablar es sobre cuándo hablar del salario. Todos vosotros tenéis un salario, ya sea el último salario que teníais, el actual salario que tenéis, estáis en el paro, no habéis tenido nunca un salario, no sabéis hacia dónde enfocaros, pero cuando hacéis una entrevista hay 3 momentos o 3 etapas muy importantes en las cuales podéis hablar de salario. Y hablar de salario, ¿por qué? Porque vais a trabajar por un salario. Vosotros no trabajáis por placer, no trabajáis por vocación. Recordad que soy un gran fan de animaros a que nunca trabajéis por vocación, porque al final la vocación os va a salir más cara que un trabajo. Guardad vuestra vocación para vuestro tiempo libre, para si queréis vuestro trabajo, pero sobre todo que tengáis un horario marcado. Al final la vocación os va a obligar a trabajar muchísimas más horas, no remuneradas, que si trabajáis un salario cerrado. En este caso, como os decía, el tema del salario, hay 3 momentos muy importantes en los cuales tú puedes plantear este tema y es adecuado que lo puedas plantear. El primer momento es en la primera llamada telefónica, en esa primera criba. Si la oferta laboral no aporta un salario, porque actualmente pues cada vez hay un tema legal que hace que las empresas publiquen un salario orientativo, al menos, pero si no apareciera ese salario orientativo, hay 3 momentos en los cuales vosotros deberíais hablar de salario y dejarlo muy claro, ya que al final os puede hacer perder muchísimo tiempo si no sabéis cuántos van a pagar, pero vais en un proceso de selección continuamente hasta llegar al final y cuando os dicen el salario está por debajo de vuestras expectativas, habéis perdido el tiempo vosotros y el cliente. Por lo tanto, es interesante desde el primer momento dejar muy claro el tema salarial. La primera ocasión en la que podéis hablar de salario es en la llamada telefónica. Cuando os llaman por teléfono y os cuentan un poco el proyecto y os dicen háblame de ti, ahí es cuando tenéis que hablar del salario. Ahí es cuando podéis plantear qué sueldo se va a pagar, en cuánto estáis vosotros. Después os contaré un poco cómo plantear este enfoque del salario sin que parezca muy violento, sin que parezcáis mercenarios que buscan un sueldo. ¿Cuánto pagáis? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me das a la final de mes? No, se puede hacer de una manera mucho más elegante que no sea tan violento. También de esta manera vosotros podéis plantearlo de una forma que no os sintáis tan agresivos cuando queréis hablar del tema de salario. La segunda ocasión en la que podéis hablar de tema de salarios en esa entrevista presencial que tenéis. Una vez habéis pasado la telefónica, si os ha olvidado preguntar o os ha dado un poquito de vergüenza el tema de preguntar el salario, en la entrevista presencial también es importante que podáis hablar del tema. Ahí es cuando podéis plantear vuestras necesidades, vuestras inquietudes, que os hablen del proyecto, que os hablen del rango salarial, de qué prevén pagar por esa posición, etcétera, etcétera. Recordad que después hablaremos de cómo calcular ese rango, con lo cual también vosotros podéis plantear qué tipo de rango es el que estáis buscando. Animaros también, ya que hablamos de entrevista, que recordéis que tenemos en el canal de YouTube un apartado específico sobre preguntas que deberías realizar en una entrevista, que os voy a poner justo aquí para que podáis ver. Y también tenemos un apartado, una lista de preguntas que podrían hacerte en una entrevista. En este caso son unos shorts, es una pregunta por minuto, con lo cual también puedes ver un poco el tipo de preguntas que te pueden realizar, pero también el tipo de preguntas que deberías realizar en una entrevista. Aparte de hablar de sueldos, que es lo que hablaríamos hoy, también es interesante que podáis realizar las preguntas adecuadas para entender si esa posición se encaja o no encaja en lo que estáis buscando actualmente en el mercado, ¿vale? En caso de que en la entrevista presencial no os animéis a hablar de este tema porque os parece muy violento, lo que os animo, aquí como podéis ver,
Hay 3 escalas, la de Telefónica, por si eres muy lanzado y desde el primer momento quieres frenar el proceso antes de que te hagan perder el tiempo. La segunda, que es ir a la entrevista y ahí intentar empatizar con el consultor para poder preguntarle el tema de salario. Pero en caso de que no os sintáis cómodos, de que el tema del dinero siempre os haga sentir violentos, hay una tercera opción. Cuando finaliza la entrevista, debéis mandar un correo, eso es un obligatorio, prácticamente, para dar un buen feedback o un mal feedback de la posición. Escribid un correo al consultor diciéndole: oye, me ha encantado el proyecto, me siento muy alineado, pero sí que es verdad que mi rango salarial es tanto y me gustaría saber si vamos o no vamos a juego, ¿vale? Para que él te diga: uy, estás muy por encima, o uy, estamos muy por debajo, que tú puedas decidir. También en este correo lo que puedes comentar, en caso de que no te guste la oferta, porque a lo mejor esa oferta pues no encaja contigo, darles las gracias al consultor y decirle que finalmente has pensado y te has dado cuenta de que no te encaja en el proyecto y que por lo tanto declinas la selección, digamos, la posición, ¿vale? Es una manera también de que el consultor tenga claro pues si te gusta el proyecto o no te gusta. Estas serían las 3 ocasiones en las cuales puedes hablar de salario, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo enfocar ese salario? El enfoque de cómo pedir el salario es muy sencillo y voy a repetirme 1000 veces porque 1000 veces lo he dicho y seguiré diciéndolo. Imaginaos que estáis ahora mismo comprando un producto. Es un producto del que no has oído hablar nunca, no sabes qué ventajas tiene, no sabes qué tipo de utilización le vas a dar, no sabes si es un buen producto o un mal producto, pero tiene un precio. Entonces, ¿pagarías por ese producto desconocido? Depende de qué precio. Si es un precio bajo, a lo mejor sí que pagarías por él, no pierdes mucho. Pero si es un precio alto, ostras. Si no sabes sus prestaciones, si no sabes lo bueno que es, si no sabes la durabilidad que pueda tener, etcétera, es difícil que puedas pagar por él. Lo mismo pasa con el tema de los trabajadores y el empleo. Una empresa que no sabe nada de ti, que no conoce nada de ti y que no sabe el valor que tienes de mercado, difícilmente valorará el salario real que puedas tener o incluso pagará más por esa posición. Lo que tenéis que hacer, sobre todo aquí, es un consejo que os voy a dar antes de hablar de negociaciones y de salarios, es crear un currículum añadiendo vuestro valor real. Cread una marca personal que esté en LinkedIn o en cualquier red social, o aunque no queráis estar en LinkedIn, que la tengáis desarrollada, que permita que el entrevistador pueda ver ese valor real que tienes de mercado. Y sobre todo en la entrevista de trabajo, cuando habléis de vuestras experiencias, de vuestras posiciones, resaltad vuestras fortalezas. De esta manera haréis una venta propia, hará que tengáis un valor superior y real vuestro de cara al entrevistador y de cara a la empresa. El entrevistador hablará después con la persona, el director de recursos humanos, el director de marketing o el que sea, hablando bien de vosotros por la buena impresión que le habéis dejado y por vuestra gran experiencia laboral. Entonces lo que tenéis que hacer es jugar, darle estas prestaciones, hablad de vosotros como si fuerais un producto, sobre el éxito que tendrán si consiguen contratar un perfil como el tuyo. En ese sentido, sobre todo, lo que siempre hablábamos, números, éxitos, logros, actitud, todo eso va a favorecer el tema del salario. Recordad que las personas que mejor negocian sus salarios son las personas que ponen más valor sus fortalezas en el mercado laboral. Por esa razón, muchas veces nos da como miedo quizá poder pedir un salario alto, nos da miedo pasarnos o excedernos y que nos puedas descartar por el salario. Y no debería ser así. De todas formas, también tienes que entender que las formas son clave. No tenemos que exigir, no tenemos que ser imperativos, no tenemos que ser tajantes, quizá. La manera en la que podamos hablar del tema, que podamos exponer nuestras necesidades o nuestros gustos, es muy diferente también. No es lo mismo decir necesito X mil o quiero X mil, que por ejemplo la frase de me sentiría cómodo en un rango entre tanto y tanto. Por ejemplo, fíjate que la forma de pedir es diferente y por lo tanto también la actitud hacia ese tipo de pregunta ya no es tan directa, no es tan hiriente, con lo cual así también podemos perder un poco el miedo a hablar del dinero. Según mis investigaciones salariales, el rango en el que os estáis moviendo para una posición de este estilo es tanto a tanto, con lo cual seguramente también si tú le planteas ya una horquilla que ya conoces, verás si realmente están alineados o no. También creo que tengas en cuenta una cosa. Puede ser que tú puedas ocupar diferentes posiciones. Puedes ser consultor de recursos humanos, director de recursos humanos, HRVP, lo que tú quieras. Para cada posición hay una horquilla salarial, ¿vale? Por lo tanto, no tengas tan en cuenta en cuánto estás tú ahora mismo, sino que tienes que tener más en cuenta en qué te están ofreciendo ellos por la posición. Si es un salto cualitativo, no hables de tu sueldo actual. Habla del rango salarial, pues van a ofrecerte algo más parecido a tu sueldo actual que a lo que a lo mejor ofrecerían por rango salarial. Es muy importante ese estudio salarial del que hablaremos ahora al final de este vídeo, para que puedas entender también qué horquilla tienes que estar valorando, qué horquilla tienes que entender y sobre todo, lo que os comentaba ahora, a la hora de hablar de salarios no seamos tajantes, estemos abiertos a la negociación. Si quieres
quieres saber tu salario, ofrece un valor que te permita después negociar con el cliente. Un valor más alto tuyo para que después puedas bajar sin sacrificar tu calidad de vida. Y ahora hemos llegado por fin al final de este vídeo, en el punto en el que vosotros estabais esperando ver también esos datos que os van a facilitar también saber qué rango salarial pedir, en cuánto deberíais estar, cómo está el mercado, si está a la alza, a la baja, y entender un poco también si os interesa ahora cambiar de empleo o quizá no cambiar todavía porque los salarios a lo mejor han bajado, o si es el momento de cambiar porque han subido, o si estás buscando empleo, pues saber también en qué rango o qué horquilla salarial deberías plantear en una entrevista de trabajo. Os voy a hablar de 6 empresas, en este caso, que desarrollan un estudio salarial anual. ¿Por qué 6 y no una o 2? Porque ninguna de las 6 es correcta. ¿Cómo? ¿Que son todas incorrectas? Lamentablemente sí. Muchas de ellas se mueven más por sus estudios propios que no por la realidad del mercado. Y os explicaré por qué. Una de ellas es Adecco, otras Hays, otras Randstad, otras Michael Page, otra es Glassdoor y finalmente la última que sería Infojobs. Infojobs tiene un rango salarial que se guía por lo que publican en sus ofertas. La mayoría de ofertas que publican en Infojobs son unos sueldos más bajos, por lo tanto su estudio de mercado será siempre a la baja. Mientras que Hays, Michael Page o Adecco, por ejemplo, hacen estudios a partir de las posiciones ejecutivas que realizan. Por lo tanto, siempre serán más a la alza. Lo que significa que tú tienes que estar en un promedio de las dos, ya que no vas a tener ni el sueldo más alto de mercado ni el sueldo más bajo de mercado. Estás buscando un punto medio. En ese sentido, ya que te voy a poner un ejemplo, un responsable comercial de una pequeña empresa de 3 trabajadores que vende material de oficina no va a ganar nunca lo mismo que un director comercial de una gran multinacional a nivel global que tenga que abrir mercados en Asia y que se dediquen a vender productos de lujo. Fijaros que la posición es la misma, pero ya podéis entender que el salario no sería el mismo, ¿vale? Porque el beneficio que dan tampoco es el mismo. Entonces, para que os hagáis una idea, os voy a recomendar que cojáis los salarios de esas 6 que os he comentado, os las vuelvo a repetir: Adecco, Randstad, Michael Page, Hays, Infojobs y Glassdoor. Son estas 6. Y que hagáis una suma de las 6 y la dividáis entre 6 para que os dé un promedio. Ese sería el promedio salarial que habría ahora mismo en el mercado. Y a partir de ahí tú también tendrías que valorar si tu sueldo está por encima o tu sueldo está por debajo. Si está por debajo, sabes que puedes pedir más. Si está por encima, según tu posición, tus funciones, etcétera, etcétera, podrías incluso pedir más. Pero más que nada esto es para que también tengáis una horquilla que os permita entender si una posición puede encajaros o no puede encajaros. ¿De acuerdo? Aquí hemos llegado. Hemos terminado el vídeo del tema salarial. Si tenéis dudas, si tenéis preguntas de cómo gestionarlo, recordad, a la hora de preguntar el salario, no seáis inquisitivos, sed amables. Me sentiría cómodo con esta horquilla salarial. He hecho mis cálculos y realmente para poder cubrir mis gastos actualmente, pues estaría en esta horquilla salarial. Estoy bien posicionado en mi empresa actual, no me planteo un cambio, pero en caso de que me lo plantease sería a partir de tanto, por ejemplo, ¿vale? No seáis desorbitados. Normalmente un cambio salarial implica un 15-20% de mejora, ¿vale? No pidáis un 50%. Si estás ganando 100.000, pide 115, 120. Si estás ganando 50, pide unos 60 aproximadamente. Si estás ganando 20, pide unos 25, 27. No os animéis a pedir casi el doble, porque hay gente que por tirar de la cuerda demasiado y forzar demasiado la negociación se ha quedado sin puesto de trabajo. Así que para cualquier duda, cualquier información, cualquier pregunta, recordad que estoy a vuestra disposición. Podéis seguirme por LinkedIn, por Instagram o por YouTube. Vosotros decidís cuál es el canal que más os gusta y el que os hace sentir más cómodos. Y cualquier cosa, hablamos. Un abrazo y cuidaros mucho. Chao, buen día.